Hoy vamos a entrevistar a la persona que ha marcado la tendencia en Ayamonte estos últimos años. Hoy estamos con el imaginero, orfebre y restaurador José María Martín Fernández. Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi casa, a mi taller. Para empezar vamos a hablar sobre tus inicios en esta profesión. ¿Desde cuándo sabías que tu vocación estaba en la imaginería? ¿Cuándo te diste cuenta de ello? Como tal, ya era más avanzado, ya a una cierta edad un poquillo más... No de tan pequeño, y sí es verdad que desde pequeño siempre me gustaba lo que se solía decir las manualidades, ¿no? Pero poco a poco fue ya en el año 2003, 2004, cuando prácticamente también un poco empujado por mi madre. Oye, ¿y por qué no intentas algo de lo que siempre te ha gustado? Pues bueno, dijimos, venga, vamos a intentarlo, ¿no? Estuve buscando información para formación académica y encontré que en Huelva estaba la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, que tenía talla artística en madera, talla ornamental. Comencé por ahí, se me dio bien, con unos amigos, porque hicimos un núcleo importante de amistad. Nos fuimos los 4 a estudiar a Sevilla, donde ya me especialicé en escultura. Tuve la suerte de trabajar en un taller a la par que estudiaba, y poco a poco pues fue calando más, ¿no? Pero en un principio era como quizás por ver qué tal, ¿no? Cómo va saliendo, cómo va surgiendo, y sí, efectivamente fue calando, fue gustando y he llegado, o estoy todavía en camino de este hobby para algunos, profesión para otros. ¿Cuál fue tu primera imagen individual y qué sentiste cuando la terminaste? Pues la primera imagen, hablamos ya, me imagino, de imagen ya profesional, ya de gran formato, ¿no? Porque sí es verdad que al principio había tamaño académico, como bien sabéis, es aquel que es más pequeño del natural, pero ya como primera obra, el primer encargo como tal, fue muy curioso porque se pisan prácticamente el San Juan de la Mulita, de aquí de Ayamonte, con el romano que sale con Jesús caído. Prácticamente se pisan. Y aunque sí es verdad que por encargo se encarga primero el romano del caído, el primero de los dos en salir a la calle es el San Juan. Imagen que comencé aquí en Ayamonte, que trasladé a Sevilla y acabé en el estudio donde yo estaba de aprendiz, y que salió por primera vez en la Semana Santa de Ayamonte en 2009. Y bueno, habiendo dos encargos tan importantes prácticamente a la vez, ¿cómo se sobrelleva, en tu caso, habiendo sido tan primerizo, dos encargos tan importantes? ¿Cómo se trabaja en ambos a la vez? Echando muchas horas, trabajando muchísimo, intentándote aplicar y sacando tiempo de donde no lo hay. Aquí he pasado muchas noches. Sí, es verdad que no tengo problema para trabajar de noche, me gusta la tranquilidad. Quiero no durante el día, estás escuchando pasar los vehículos por la puerta. Por la noche no hay nada. Mira, hay una de las cosas que este es un pequeño secreto, pero que bueno, no es secreto, sino es algo, pero no me importa contarlo. Y es que yo, por ejemplo, cuando ya policromo una imagen, que es la etapa final, lo hago de madrugada. Me encierro aquí, ese día descanso bien, y durante la madrugada es cuando la termino, la hago. Porque es ese momento ya como más íntimo, el acabado final, ¿no? Y en el que no hay molestias externas al trabajo más delicado, ¿no? ¿Estas primeras obras te hicieron sentir como un profesional de la imaginería o eso fue después con otras obras? No, para nada, para nada. Es más, a día de hoy creo que no me considero profesional. A pesar de que tengo, gracias a Dios, trabajo y va entrando este año, está entrando bastante trabajo, me considero profesional porque son encargos, hay contratos por medio y hay un contrato, hay una obra acabada, ¿no? Entonces, lógicamente, eso es profesionalidad. Pero considero que todavía me queda un mundo por delante. El mundo de la imaginería cofrade es algo que, si miramos bien el momento culminante de cualquier escultor, muy pocas veces ocurre siendo joven. Casi siempre el punto culminante ya tienes una cierta edad. Hombre, hay grandes maestros, ¿no? Tanto en la historia como en los más recientes, quizás. Creo, si mal no recuerdo, que Duarte, su primera imagen, él tenía 17, la Virgen de Guadalupe. Eso es una proeza, es un prodigio, pero es que ¿qué podemos esperar del gran Duarte? ¿Sabes? Pero yo considero que todavía me queda. A mí me han preguntado, incluso me han pedido entrar de aprendiz aquí en el taller, y prácticamente he dicho que no,
porque no me considero maestro de nada. Considero que cada día sigo aprendiendo, cada día sigo evolucionando y más que nada ese es el motivo por el que no me veo todavía, cuando hablamos de profesional, como ya alguien súper consolidado. Considero que todavía hay que seguir trabajando día a día, hay que trabajar, hay que intentar mejorar siempre. ¿Cuáles consideras que son tus obras más destacadas en la imaginería profesional en Ayamonte? Bueno, ahora mismo tengo pocas, ¿no? Pero sí es verdad que vienen 2 más en camino. Ya la noticia ha salido de que se ha firmado contrato con el Jueves Santo para hacer 2 nuevos apóstoles para la oración en el huerto. Quizás a día de hoy, sin desmerecer ninguna, ¿no? Sino simplemente por evolución, lo que estábamos hablando antes, en el romano de la lanzada, que se incorporó a la lanzada, es quizás la más destacable por desarrollo, por tamaño, por lo que representa y por haberlo incluido en un gran misterio como es el de la lanzada de Ayamonte, sin desmerecer los otros, sino que vemos la envergadura, los diferentes escultores ayamontinos que han participado en ese misterio. Entonces, para mí, haber incluido una imagen en ese misterio, la verdad es importante y reseñable. ¿Y cuáles consideras tus obras más destacadas de fuera de Ayamonte? De fuera de Ayamonte, la mayoría que tengo son en pequeño formato, pero hay una que le tengo un especial cariño por lo diferente, ¿no? Y es una pequeña réplica de la Virgen de Luna que va en la carreta de la Hermandad del Rocío de Escacena del Campo. La Virgen de Luna es la patrona y entonces esa imagen está hecha en bronce y plateada y preside la carreta, ¿no? Y allí tiene muchísima devoción la Virgen de Luna, fue muy acogida, muy añorada, era algo que esperaba una hermandad recién creada, y ese cariño con el que la recibieron, la acogieron, la depositaron en la carreta, pues la verdad que es de esas cositas que tú dices, te van calando, ¿no? Te va gustando. Hablando de la devoción a tus imágenes, ¿cómo se afronta para un imaginero, un escultor, hacer una imagen destinada a la devoción popular y al culto? Pues mira, eso escribí un artículo en la revista de Semana Santa de Isla Cristina del año 2012, si mal no recuerdo. Escribí un artículo en el que prácticamente hablaba de eso, ¿no? Del choque que hay cuando presentas una imagen tuya, una imagen que tú has hecho, sobre todo que tenga carácter devocional, porque después están las imágenes secundarias, pero una a la que la gente le vaya a rezar, es un poco un choque, ¿no? Porque, y yo decía, hasta hace 2 días estaba en mi taller todavía oliendo a óleos y hoy día llega a la iglesia y para mucha gente el día de la bendición es como si esa imagen hubiera existido siempre. No la ven con ese aspecto que tú ves, con esa diferencia que tú la ves, y eso es un choque, ver cómo de repente la gente, pues eso, le tiene esa devoción, esa admiración a esa imagen que tú acabas de crear. Y en todos estos años, ¿crees que has desarrollado un estilo propio reconocible? Yo lo intento. Considero que es importante que cada escultor, cada bordador, cada diseñador desarrolle su propia forma de entender el arte. Copiar, ¿para qué? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí ocurre una cosa que a lo mejor para algunos espectadores que lo vayan a ver, a lo mejor les cuesta trabajo o a lo mejor les cambia el chip. Te voy a plantear una cosa. Hoy día, ¿tú concibes una imagen de Gaudí encima de un paso? La Sagrada Familia de Barcelona. ¿Has visto las imágenes cómo son? ¿Tú la imaginas encima de un paso? No, ¿verdad? No, para nada. Y no nos gusta, ¿que no? No. Me incluyo porque considero que hay cosas y cosas. Pero bueno. Pero sin embargo, vámonos 4 siglos atrás. Vámonos a la época de Martínez Montañés o de Juan de Mesa. Ellos, en ese momento, hacían escultura contemporánea. No hacían barroco o neobarroco, que es lo que hacemos hoy día. Han pasado 4 siglos y hoy día estamos haciendo nosotros lo que hacían ya hace 4 siglos. Sin embargo, ellos estaban haciendo esculturas de vanguardia y la gente no se asustaba. ¿Te cambia el chip? ¿La percepción? Nunca habías caído, no lo habías pensado. Pues eso le pasa a mucha gente. A veces cuando tenemos presentes imágenes tan antiguas,
y que consideramos un estilo antiguo, nos cuesta imaginar cuál era la razón de la gente en esa época. Sí, pero es eso, en aquel momento los escultores no se planteaban hacer algo ya conocido, porque algo conocido los escultores se hubieran quedado en el Renacimiento, en el manierismo, ¿entiendes? O en el gótico, si nos vamos para atrás. Sin embargo, quisieron hacer algo nuevo, algo revolucionario. Eso hoy día es inconcebible. Hoy día somos más conservadores a nivel artístico que la gente del siglo XVII. Piénsalo bien. Apenas un escultor, un bordador, un orfebre intenta sacar los pies de un tiesto, parece como que, uy, mira lo que ha hecho este. Pero sin embargo, las cosas hay que analizarlas así. Como yo siempre digo, las hermandades, la Semana Santa, es un ente vivo que evoluciona con el tiempo. Y eso hay que entenderlo así. Y no podemos estar haciendo siempre lo mismo. Cuando se hizo el palio de los negritos de Sevilla, ese palio un poco de carácter bizantino, posmoderno, ese fue un choque, pero ahí está. Ya la gente al final lo asimila. Entonces, muchas veces nos falta eso, nos falta un poco la evolución como espectadores de algo que en realidad está constantemente vivo y en movimiento. Sí, ha habido ejemplos en Sevilla estos últimos años de hermandades que han intentado innovar en algunos aspectos y han sido criticadas, justamente. Por ejemplo, la hermandad de San Pablo, en esos no florales de este año, es muy distinto a lo que se suele ver. Y para mí hay que tener un valor para que una hermandad se atreva a cambiar en algo que a veces es tan conservador y duro con lo nuevo. Exactamente. Mira, a veces las hermandades toman decisiones que en el momento en el que se toma, pues puede sentar mal, puede no gustar, pero al año siguiente se acuerdan dos y al tercero no se acuerda nadie. ¿Sabes? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hacemos una obra, muchas veces los escultores, los bordadores, los orfebres, todos intentamos hacer algo nuevo y muchas veces son las propias hermandades las que no nos lo permiten. ¿Sabes? Porque están acostumbrados, como todos los cofrades, estamos acostumbrados a que queremos el famoso ricito y no queremos que deje de estar ese famoso ricito, ese brocado, ese... Y a lo mejor hay que... Yo pongo otro de ejemplo muchas veces, que soy admirador de su obra, de Mariano Benlliure. Mariano Benlliure fue un escultor del siglo XX, sobre todo en Castilla, aunque en Andalucía tiene algo, que evolucionó en pleno siglo XX. Y tiene magníficas obras que salen hoy día en la Semana Santa, de Salamanca, de Zamora, de Segovia, en Extremadura, en Plasencia creo que era. Hay que intentarlo. Y la gente debería, el público en general, debería permitir también. Y estas son declaraciones un poco polémicas que habrá muchos comentarios que puedan surgir por debajo, pero bueno, que al final cada uno tiene su parecer. Volviendo a tu estilo propio, ¿cuáles son estas características que intentas analizar en tus obras para construirlo? Que no se parezcan unas a otras. Eso es lo primero. Porque sí es verdad que las de Castillo Lastruzzi, por ejemplo, o León Ortega, se parecen, tú ves una y sabes que es de Castillo, sabes que es de León, sabes que es de tal o cual. Sí es verdad que eran otros tiempos, el volumen de trabajo había pasado un episodio negro de la historia de España, la Guerra Civil, se había destruido mucho patrimonio religioso, hubo que construir mucho en muy poco tiempo, por eso también es una de las consecuencias de que se parezcan tanto unas a otras. Tú piensas que en un taller salían 20 en un año, entonces era normal. Y hoy día, sí es verdad que aunque los escultores, muchos tienen sus características propias, ya no son tan parecidas unas a otras, porque hay más distancia en tiempo entre una y otra. Sí es verdad que no conozco ningún escultor que busque una seña propia, que la busque. Es algo natural, al final tus manos. Y al final tu mano trabaja siempre de una manera. Y va evolucionando o va cambiando según tu forma de percibir la vida, las obras, el momento. Entonces yo creo que no es que se busque algo concreto, sino que al final hay detalles que son propios, pero porque te salen. Hice una entrevista hablando sobre cómo es el proceso de realización de una obra. Enséñanoslo aquí mismo, ya que estamos en tu taller. Bueno, pues tiene varias fases. Siempre, como decíamos antes, es muy artesano, es muy tradicional. Hay muchas cosas en las que ha evolucionado poco. Entonces, normalmente primero hacemos el modelo en barro, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un material más económico, en el que ya podemos trabajar sobre él, más maleable,
y no es definitivo, y podemos hacer una primera muestra a la hermandad. Como por ejemplo este boceto, ¿no? Boceto tamaño natural de un proyecto de un Cristo, en el que primero lo hacemos en barro, la hermandad lo ve, y una vez que le da el visto bueno, continuamos. ¿Qué continuamos? Pues continuamos al proceso de la madera. Normalmente madera de cedro real, que es la más maleable, la que mejor soporta la humedad, la que menos le atacan los insectos xilófagos, y la verdad que de un peso muy liviano, puedes cogerlo, pesa muy poco, aunque sea un taquito, pero pesa muy poco. Una vez que vamos pasando la obra aquí, al cedro, mediante ya las gubias, nuestros materiales de gubia, todo esto es igual, son materiales súper antiguos, lógicamente, no estos, me referí a la instrumentación, con la masa de bronce, siempre con un peso para que transmita fuerza a la pá que está trabajando y tallando. Una vez que hemos conseguido que el modelo esté en madera, bueno, esto es una talla ornamental, aunque en el proceso de dorado es prácticamente igual. Tenemos estos materiales. Cola de conejo, todos son materiales naturales. La cola de conejo, que en diferentes medidas se mezcla con agua destilada, y el sulfato de cal, para hacer ese yeso fino que lleva la madera encima, para que se adhiera. Primero le damos una mano de cola de conejo en caliente, y ya una vez que tenemos la mezcla, la lijamos, la estucamos, con permiso, descargo de plano, ¿vale? Yo sigo hablando, ustedes pueden mirar los materiales. Es un material en el que vamos trabajando para tapar el poro. Aquí os traigo un ejemplo, ¿no? La vemos que parece una figura de escayola, un poquito de polvo. La vemos que parece una figura de escayola, pero lo que vemos es el estuco. Esto es lo que hará el fino, el asiento de la capa ya de óleo, que será la capa definitiva que vamos a ver en una obra. Y ya por último, pues lógicamente, que no los tengo aquí, son los óleos, las pinturas al óleo, que es al final la forma tradicional con la que se ha terminado siempre la imaginería, ¿no? Como os digo, evolucionan, hablaremos después, o hemos mencionado ya. Las nuevas tecnologías ayudan a avanzar, ayudan a mejorar. Antiguamente los pigmentos eran naturales, había que mezclarlos con aceite de linaza, tal, hoy viene todo hecho ya. Pero al final el proceso es el mismo. También ha realizado obras distintas, como las Cruces de Mayo, o diseñado el estandarte de las hermandades de Pasión y de las Angustias de aquí. ¿Cómo se afrontan estas obras tan distintas? Empiezo por la cruz. Pues la Cruz de Mayo, mira, fue un encargo muy diferente, muy especial. En el fondo va ligado con mi formación académica, ya que lo primero de Huelva era talla ornamental, ¿no? Hacía mucho tiempo que no hacía nada de talla ornamental, entonces lo cogí con mucho agrado. Y los otros encargos, que en este caso son de diseños de bordado o de orfebrería, porque los estandartes, tanto de combatientes como de las angustias, que tienes uno ahí y el otro aquí detrás, tanto uno como otro, diseñé tanto el bordado como la orfebrería completa, el remate de cruz y la vara. ¿Cómo lo afronté? Leyendo mucho. Yo antes de enfrentar un trabajo como este, que en realidad no es mi especialidad, vale que puedo tener el dibujo, la mano a la hora de hacer el dibujo, pero cuando haces un trabajo de esto, tienes también que saber cómo funciona el material. Yo sé cómo funciona perfectamente el barro, la madera, los materiales con los que trabajo el día a día. El bordado, reconozco que no sabía, ¿no? Sobre todo cuando me llegó el primero, que era de hermandades combatientes, no sabía cómo funcionaba el bordado. Sí, tú lo ves, pero ahora comienzas a saber el torcal, el giraspe, la hojilla, la seda, el tipo de puntada, el zigzag. Al final mejoras formándote. Y yo me leí muchísimos libros, me estudié muchísimos foros por internet o páginas de bordadores para poder hacer algo que verdaderamente fuera posible llevar a cabo. Hay una historia de un escultor de Sevilla, muy famoso, ya hoy día no está con nosotros, que dibujaba muy bien, pero muchos bordadores se echaban a temblar cuando sus diseños llegaban a sus manos. ¿Por qué? Porque muchas veces el dibujo está muy bien, pero no es realizable 100%. Entonces yo en este caso, los dos, tengo la suerte de que cuando llegaron a los talleres de bordado, las bordadoras dijeron que no tenían nada que rectificar, que eran perfectamente bordables y entendibles. Y eso, porque no, significa que has hecho bien tu trabajo.
¿Cómo es el diálogo con las hermandades y grupos de pirotía antes y durante la realización de una de sus obras? Pues hay un contacto de que si hay que hablar 50 veces, se habla 50 veces. A mí me gusta que el cliente quede contento. Quiero saber primero sus impresiones, quiero saber primero su idea. Y ya después está en mí el encauzarle un poco mi propuesta. A veces, como he dicho antes, al igual que el bordado, hay que saberlo funcionar. Muchas veces llega el prioste, llega la hermandad, te dice quiero esto. Y tú dices, espérate, que esto a lo mejor no funciona bien así. ¿Qué tal si lo cambiamos y lo hacemos de esta manera? Hay que bajar un poco, hay que modificar la posición en el paso. ¿Por qué? Porque visualmente molesta o distrae, ¿vale? Entonces todas esas cosas ya después está en el escultor, en este caso, en aconsejar y guiar a lo más apropiado dentro de a la hermandad. Y yo tengo la suerte de que con el diálogo se llega al buen entendimiento y siempre me he entendido muy bien con las hermandades que me han encargado trabajo. ¿Crees que para no distraer de la imagen principal o también de las secundarias que acompañan principalmente al Cristo, como por ejemplo en el Misterio de San Gonzalo, las imágenes secundarias deben llamar menos la atención o tener menos calidad que el resto? No, no. Yo considero que tú tienes que hacer lo mejor posible, siempre, pero si es verdad que, por ejemplo, el romano del caído, que lo estoy viendo, lo tengo allá arriba, lo estoy viendo, por eso te lo pongo de ejemplo. El romano del caído, yo veo el caído, lo analizo, veo que es una imagen de León Ortega, más hierática, con menos movimiento. Entonces, lógicamente, no vas a hacer una imagen súper barroca con muchísimos movimientos. No puede. Eso descontextualizaría el paso, rompería la armonía del paso, y son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una obra, de encajarla dentro. Sin embargo, por ejemplo, el romano de la lanzada, estamos hablando de un paso con muchísimo más movimiento, la envergadura del romano es mucho mayor, tiene un caballo con muchísimo movimiento en el lado, entonces ya el romano te da mucha más libertad. Y eso a veces tiene que ser algo más llamativo para que vaya en conjunto a un paso y a todo el conjunto, para la redundancia, de esculturas que lleva el misterio. Entonces siempre te tienes que amoldar, pero para nada rebajar el nivel. Es importante que las imágenes secundarias tengan concordancia con las principales. Por ejemplo, he nombrado antes el Misterio de San Gonzalo. Se ha criticado mucho la diferencia de calidad entre el Cristo de Soberano Poder y Caifás comparado con el resto del misterio. Has hecho también retablo. ¿Y cómo se afronta también este tipo de obras? Pues he hecho un retablo y ahora mismo he terminado una peana también, taller ornamental, para Gibraleón, que se estrenará el próximo día en la salida de la Virgen del Carmen. Próximo, creo que sale el 18 de julio. Y el retablo para el Rocío y la Cristina. ¿Cómo se afronta? Pues es otro trabajo diferente. Igual, te documentas, ves el sitio en el que va a ir, qué estilo que quiere la hermandad, el presupuesto hasta donde llega, que eso es importante. Pues claro, como retablo puedes hacer un baldaquino de San Pedro del Vaticano, pero a lo mejor no es apropiado para el sitio, la hermandad no llega económicamente, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, ¿aquí qué era? Taller ornamental, dorado, escultura. Yo lo que hice fue hacer un equipo. Yo llamé a un compañero dorador, llamé a un compañero tallista, y entre los tres yo hice la escultura, la talla y el dorado, los otros. Y entre los tres hicimos ese proyecto que además era de mucha más envergadura. Este año tuviste la suerte de hacer cartel de la Hermandad del Lunes Santo para la Semana Santa, que se presentó junto a la nueva uniformidad de la agrupación musical Jóvenes Ejecutivos. ¿Qué fue para ti la realización de este cartel? Pues fue algo especial. Yo nunca me he visto como cartelista, siempre lo he dicho, yo no soy pintor, aunque hago cosas, lógicamente, porque la pintura, el dibujo es la base de todo. Yo nunca me he visto como cartelista, ni tampoco es mi intención. Pero que sea tu hermandad la que se fija en ti, se acuerda de ti, pues sí, es algo que la verdad me hizo verdadera ilusión, y después de pensarlo poco, pero al pensarlo pues me eché para adelante, lo acepté y con muchísimas ganas, como te decía, con muchísima ilusión. Con incertidumbre de si va a gustar, si no va a gustar, y con un poco darle muchas vueltas a ver qué es lo que quería plasmar, qué es lo que quería decir yo en ese cartel.
También has restaurado imágenes, eres restaurador. ¿Cómo es este proceso a la hora de restaurar una imagen para devolverle la calidad? Bueno, hago un matiz. No soy restaurador, ¿vale? Porque aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos hablan de intrusismo, etcétera. Pero sí es verdad que yo en mi formación, tanto en Huelva como en Sevilla, extraacadémica, yo estaba en una academia privada de restauración en Huelva. El taller en el que yo estaba de aprendiz era de un restaurador y yo participé en muchas restauraciones importantes, de imágenes muy importantes de Sevilla y de fuera de Sevilla. Entonces lo que son los conceptos, los procedimientos, los materiales, los conozco perfectamente. Lo que pasa es que a nivel de titulación académica no tengo esa formación. Pero efectivamente sí he hecho restauración, tengo varios ejemplos, San Sebastián de San Bartolomé de la Torre, que era el patrón, la Virgen del Carmen de Gibraleón, algunas imágenes para que de Ayamonte y la más querida mía, que es la Virgen de la Merced, que estaba totalmente arrumbada y abandonada en un rincón de la iglesia, por decirlo así, y tuve la suerte de que la hermandad me la cediera para restaurarla y devolverla al culto con toda la dignidad y con todo el cariño que tiene además alguien que es devoto de ella. ¿Qué desafíos afronta tu profesión en la actualidad? Muchos, porque sobre todo seguimos manteniendo un carácter artesano, como estuvimos hablando fuera del micrófono, un carácter artesano que ya hoy día se va perdiendo o se va acoplando a otras nuevas tecnologías, como bien hemos estado hablando fuera del micrófono, que puedes hacerme la pregunta. Pero que hay desafíos, hay muchos. Un mundo tan global, ya prácticamente lo artesano parece que se va quedando arcaico, ¿no? Que no se tiene en cuenta. Pero es algo complicado, es para una mesa de debate larga. Bueno, hablando sobre las nuevas tecnologías, ¿qué opinas de estas nuevas tecnologías en el mundo de la imaginería cofrade y en general, como el modelado 3D? Yo no lo veo mal. Como apoyo, no lo veo mal. Porque también el modelado 3D, como dices, te da la opción de... Hay algunos que lo hacen muy bien, yo todavía no, aunque ya estoy adquiriendo el material necesario para ello, porque creo que sí, que está bien embarcarse en esta nueva tecnología. Los avances tecnológicos hay que aprovecharlos. Antiguamente todo era manual y hoy día utilizamos una Dremel, por ejemplo, para los detalles más pequeños y no pasa nada, ¿sabes? Entonces yo creo que el 3D sí aporta y creo que hay que aprovecharlo. Sería de tonto no aprovecharlo. Yo ahora mismo no lo estoy aprovechando. Hay otros escultores que sí. Y incluso he visto una entrevista hace poco de uno de los escultores que ha estado muy en liza ahora mismo, muy nombrado, por un tema que ha pasado en Sevilla, y él lo dice, yo lo utilizo el 3D, y me parece bien, a mí me parece bien que se apliquen las nuevas tecnologías a esto. Algunos dicen que es la competencia para nosotros, para los artesanos. A mí, por ejemplo, que alguien modele en su casa un Cristo 3D, me puede hacer una competencia para algo pequeño que alguien quiere tener en su casa. Pero a día de hoy, competencia para que salga en una hermandad alguien que está modelando en casa, no. ¿Por qué? Pues yo puedo modelar 3D, pero después hay que hacerlo en madera y hay que policromarlo y ahí el 3D no llega. Bueno, se ha visto el caso en Sevilla de una asociación en Sevilla que ha hecho que su imagen principal, su Cristo, en 3D y se ha criticado mucho por la falta de calidad evidente de la imagen. Que al final llega hasta donde llega. Mira, yo te puedo enseñar el boceto original del San Juan de la Mulita y no tiene nada que ver con lo que salió a la calle, con lo que vemos hoy día los domingos de Ramos en la calle. Porque al final, vamos a ver, una cosa es que la utilices como herramienta, como base, y otra cosa es que sea lo definitivo. Al final, cuando estás tallando, cuando llega el momento de la talla, yo, y sé que muchos compañeros escultores le pasa igual, al final se dejan llevar. Tú te dejas llevar por lo que te dice la madera, por lo que llega el momento de... Eso sí, si decides cambiar algo, al final tienes que estar en contacto, estamos hablando del diálogo antes con las hermandades, tienes que estar en contacto con y decir, oye, mira, he pensado que es posible que mejor sea cambiar esto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tenemos un proyecto inicial de la oración en el huerto, de aquí de Ayamonte, y ha habido pequeños cambios. Una vez tomadas dimensiones del paso, ubicaciones de las imágenes, ha habido pequeños... Al final tiene que haber un poco de flexibilidad a la hora de trabajar, ¿vale? Pero siempre con entendimiento se llega a buen puerto. Hablando de estas futuras obras,
¿Puedes hablarnos, enseñarnos sobre futuros proyectos? Ahora mismo, futuros proyectos. La oración en el huerto no te puedo enseñar nada, aunque ya se ha empezado, ya por fin se empezó, o sea, demoró un poco, pero ya se empezó. Futuros proyectos, lo más cercano es... Me muevo del plano, ¿vale? Podéis ver esta escultura, no sé si saldrá bien en el plano, que esta ahora mismo va para Tarragona, no es obra religiosa, y esta va para Tarragona, para una exposición que se va a celebrar homenaje a la primera vuelta al mundo y al buque escuela de la Armada Española. Esta es mi interpretación de Juan Sebastián Elcano y será casi el eje principal de dicha exposición. También tienes obras civiles ya terminadas y tenemos aquí un busto de una de ellas, ¿no? Sí, aquí está el boceto del Marqués de Ayamonte, el monumento que podemos ver en la plaza del Baluarte, como se conoce. Tengo también el monumento del Pintao en la Casa Grande, también, que da nombre a la Casa Grande. Y un par de proyectos que no se puede comentar ahora mismo, pero esperemos que salgan también de obra civil. Bueno, ¿cómo crees que evolucionará tu profesión en el futuro? Pues un poco como lo que hemos hablado. Creo que se adaptará a los tiempos, o espero que se adapte bien a los tiempos, que siga perviviendo. Creo que que la artesanía cofrade goza de buena salud. A pesar de que hay determinados intrusismos, ahora ha sido un poco polémico estos famosos bordados que están llegando de la India o Pakistán, que además son plagios de obras ya realizadas aquí en Andalucía o en España. Pero yo creo que será duro como cualquier trabajo, pero sí, lo veo evolucionando bien con las nuevas tecnologías. ¿Temes que se pueda automatizar el proceso y diseño de estas obras? ¿O crees que eso no va a ocurrir? Mira, ocurre que hay... Me pongo un poco serio, habéis fijado que me pongo un poco serio, ¿no? Se están llevando a cabo muchos, por ejemplo, las copias de las imágenes, ¿no? Las copias de seguridad de las imágenes. Al final, una copia de seguridad, ya sea digital o las más antiguas, las primeras que se hicieron, que eran moldes, y hoy día perviven esos moldes por si ocurre algo, ¿no? Al final siempre necesitas la mano humana. Tú podrás tener un molde de escayola, hay que pasarlo a madera. Y aunque exista una máquina que haga el sacado de punto, que la utilizamos todos hoy día, a pesar de que muchos digan que no, todo el mundo utilizamos la máquina de punto. Simplemente por mera técnica. Antiguamente un taller tenía 7 o 8 aprendices que llevaban a cabo el proceso del devastado de una escultura, y hoy día está un taller como el mío, que estoy yo solo, y entonces aprovecho ese sistema para que me haga el devastado de la obra. Hay gente que se piensa que cuando se utiliza una máquina de punto eso sale ya perfecto para salir encima de un paso. Cuando que no hay que pegar cubiezos todavía para sacarle los rasgos y que salga definitiva la obra, ¿sabes? ¿Qué imagen te gustaría aportar a la Semana Santa de Ayamonte? Hombre, pues me gustaría para la Semana Santa de Ayamonte hacer un titular de alguna de nuestras hermandades. Lo que pasa es que está complicado, ¿no? Los últimos titulares se han encargado a Sevilla. Creo que ahora mismo no hay en vista posibilidades, entonces es complicado solamente esperar y que quieran confiar en ti. Bueno, pues, ya hemos acabado las preguntas rápidas, habituales en nuestras entrevistas. ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Olor? Sí. Obviamente el incienso cuando llega ya con la cuaresma y se empieza a ver los primeros locales de tiendas que lo ponen, ya ahí ya comienza todo y comienza lo bueno. ¿Tu flor favorita? El clavel, creo que es el más tradicional y el que le sienta bien a todos los pasos. ¿Marcha favorita? ¿Marcha favorita? Esa es complicada, ¿eh? Pero quizás me voy por palio y te diría La Madrugada. ¿Banda favorita también, una banda de música? ¿Banda de música? ¿O agrupación musical? ¿Entra la que sea? Sí, lo que sea. La que sea. Pues quizás Cigarrera. Y para terminar, el momento favorito de tu Semana Santa. Cuando se abren las puertas de mi hermandad y comienza a salir la cruz de guía. Muchas gracias.